La olla estaba fría cuando la anciana acercó el rostro, percibiendo el olor antiguo del metal vacío. Sobre la mesa, monedas esparcidas parecían demasiado pequeñas para cualquier promesa. El estómago protestó, pero ella permaneció inmóvil, como si esperar fuera una forma de ahorrar fuerzas. Afuera, el viento empujaba papeles por la calle angosta y la casa crujía como alguien pidiendo cuidado. Entonces, 3 golpes suaves rompieron el ritmo de la noche. No eran urgentes, no eran fuertes, eran pacientes. Ella no preguntó quién era, no hacía falta. Algo en esa pausa entre los golpes volvió pesado el aire, como si la decisión ya estuviera allí, incluso antes de la puerta. La olla, las monedas, el silencio, todo parecía observar. Nada se movía, pero la sensación de ser vista crecía, exigiendo una elección inmediata, sin testigos, sin excusas, solo verdad. Caminó hasta la puerta sin encender la luz, temiendo gastar más de lo que tenía, incluso claridad. La mano descansó sobre la manija, pesada como un plato demasiado lleno para esa noche. Del otro lado, alguien respiraba despacio, respetando su tiempo. La anciana pensó en los días iguales, en el cálculo exacto de las comidas, en el frío que acompañaba la madrugada. Pensó también en el hábito antiguo de cocinar para otros, cuando la casa era ruidosa y útil. El recuerdo dolió. Los golpes no se repitieron. El silencio regresó, más grande, exigiendo respuesta. Abrir significaba compartir. Cerrar significaba preservar. Entre esas 2 palabras, parecía caber toda la noche, esperando que el corazón eligiera primero. No había promesa de retorno, solo la certeza de una pérdida inmediata, concreta, simple, que nadie aplaudiría después. Aún así, algo insistía, en silencio, pidiendo valentía en un mundo acostumbrado a cerrar puertas. Si ella abría la puerta, nada grandioso sucedería de inmediato. No habría música, ni señales en el cielo, ni alivio mágico. Solo otra noche distinta a las demás, marcada por un gesto demasiado pequeño para ser recordado por alguien más que por ella misma. Aún así, existía una sensación extraña de que ese instante no pasaría como tantos otros. El silencio parecía cargado de expectativa, como si algo estuviera siendo medido allí, no fuera de la casa, sino dentro de ella. La promesa no era de recompensa, sino de confrontación. Algo sería expuesto, revelado, quizá herido. La historia no ofrecía consuelo anticipado, solo la intuición de que esa elección sencilla abriría un camino donde el peso no estaría en lo que se recibe, sino en lo que se entrega cuando casi no queda nada. Esa noche no hablaba solo de comida, hablaba de valor, de quien aún merece cuidado cuando el mundo ya decidió olvidar. La promesa implícita era de una transformación lenta, casi imperceptible, construida en silencio y con un costo real. No se trataba de vencer la pobreza, sino de atravesarla sin perder lo que quedaba de humano. El espectador sentiría poco a poco que cada gesto tendría consecuencias, incluso cuando nadie estuviera mirando. Nada se resolvería rápidamente. La incomodidad permanecería. La pregunta seguiría abierta, caminando junto a la protagonista, exigiendo atención y paciencia, como una herida que no cicatriza fácil. Había también la promesa de que lo invisible importa, de que las decisiones comunes, tomadas lejos de las miradas, cargan un peso eterno. La historia insinuaba que el cielo podría parecer distante, quizá indiferente, durante casi todo el camino. Aún así, algo estaba en movimiento, incluso sin señales claras. No sería un viaje de explicaciones, sino de vivencias. El espectador comprendería al sentir, no al oír. Y al final, cuando todo cobrara sentido, el recuerdo de esa noche sencilla regresaría con otra fuerza, revelando que el momento más decisivo rara vez parece grandioso cuando ocurre.
La rutina de ella comenzaba antes de que saliera el sol, incluso cuando no había a dónde ir. El cuerpo despertaba por costumbre, no por esperanza. Cecín levantaba despacio, respetando los dolores que habían aprendido a vivir allí, y caminaba hasta la cocina como quien visita un lugar sagrado y triste al mismo tiempo. La olla era pequeña, elegida años atrás para no permitir excesos. En la repisa, pocos alimentos alineados denunciaban una disciplina forzada, no virtud. Cada comida era pensada como quien planea una despedida. Comer de más hoy significaba faltar mañana. Vivir se había convertido en ese cálculo silencioso. Aún así, había cuidado en cada gesto, la limpieza de la cocina, el trapo bien doblado, el plato siempre colocado con esmero, como si alguien todavía pudiera llegar. Había perdido a su esposo demasiado pronto, y después de él, perdió la sensación de ser necesaria. Los hijos crecieron, se fueron, prometieron volver más veces de las que cumplieron. Las visitas se hicieron escasas hasta convertirse en recuerdos. El mundo parecía no tener más uso para quien camina despacio y habla poco. Eso dolía más que el hambre. A veces, pensaba que Dios también había seguido adelante, demasiado ocupado con causas mayores. Aún así, antes de dormir, acomodaba la mesa como si esperara compañía. No era fe explicada, era costumbre antigua, un resto de amor que se negaba a morir, incluso sin público, incluso sin respuesta clara. El barrio acompañaba su silencio. Casas sencillas, muros bajos, ventanas casi siempre cerradas. Nadie era malo allí, solo cansado. La pobreza había enseñado a todos a mirar hacia adelante, nunca hacia los lados. La anciana entendía eso mejor que nadie. Por eso no pedía ayuda. Prefería encogerse por dentro antes que extender la mano. El entorno reforzaba esa elección cada día, recordándole que depender es peligroso. Aún así, había momentos en que extrañaba el ruido, el desorden, la confusión de cuando cocinar significaba reunir personas, no solo sobrevivir. En esas horas, la cocina parecía grande de más para una sola persona. La comida, antes abundante en su vida, se había vuelto símbolo de control. Cada grano separado, cada porción medida. No por avaricia, sino por miedo. Miedo a que falte, a enfermarse, a no poder levantarse al día siguiente. Preparar una comida ahora exigía valentía silenciosa. Aún así, lo hacía todo con extremo cuidado, como si ese plato sencillo cargara dignidad. Comer no era placer, era responsabilidad. Y compartir, algo impensable la mayoría de los días. Compartir significaba renunciar a la seguridad inmediata, algo que la vida ya le había quitado demasiadas veces sin pedir permiso. Esa noche, mientras la olla aún estaba fría, esos recuerdos atravesaron su mente sin orden. El pasado y el presente se mezclaban en el olor inexistente de la comida que aún no había sido preparada. El estómago dolía, pero el dolor mayor venía de la pregunta no formulada. ¿Hasta cuándo vivir así? No había respuesta, solo la constatación de que todavía respiraba, todavía sentía, todavía podía elegir. La casa parecía escuchar. El silencio era espeso, casi respetuoso, como si aguardara algo que ni ella misma sabía nombrar. Entonces regresó el recuerdo más antiguo. Manos jóvenes sirviendo platos llenos, risas alrededor de la mesa, gente comiendo y quedándose. En aquella época, la comida nunca se contaba, se ofrecía. Pensar en eso ahora parecía cruel, casi irónico. Aún así, la memoria no llegó para herir, sino para recordar quién había sido, y quizá quién todavía era, a pesar de todo. La olla seguía vacía, la cocina apagada, pero dentro de ella algo antiguo se preparando el terreno para una decisión que costaría más que cualquier comida. El golpe en la puerta volvió a resonar en su mente, incluso antes de que ocurriera otra vez. Era como si el sonido hubiera quedado atrapado en el aire de la casa, repitiéndose sin ruido.
Caminó hasta la cocina, abrió el armario y contó los alimentos una vez más, aunque ya conocía el resultado. El pan duro, el resto de arroz, algunas verduras marchitas. Nada allí permitía error. Cualquier elección tendría una consecuencia inmediata. El estómago protestó con más fuerza, recordándole que esa noche no sería amable. La olla parecía mirarla, vacía, exigiendo decisión. Cocinar significaba asumir riesgo. No cocinar era negar la posibilidad del otro. El tiempo avanzaba despacio, presionando sin gritar, como quien empuja a alguien hacia el borde sin tocarlo. Pensó en fingir que no había escuchado. Nadie podría acusarla. El mundo ya le había enseñado que sobrevivir exige dureza. Aún así, la imagen del forastero imaginado del otro lado de la puerta no se iba de su cabeza. Delgado, cansado, esperando sin exigir. Eso la incomodaba más que si hubiera sido agresivo. La mansedumbre colocaba el peso de la elección completamente sobre ella. No había amenaza, solo necesidad. Y eso dolía más. El conflicto crecía sin ruido dentro del pecho, mientras las manos temblaban sobre la cocina apagada, indecisas entre preservarse o arriesgar lo poco que quedaba. Cuando finalmente encendió el fuego, el sonido fue casi una disculpa a su propia prudencia. La llama pequeña parecía frágil, como si pudiera apagarse en cualquier momento. Colocó la olla despacio, midiendo cada movimiento, cada ingrediente. Cocinar se había vuelto un acto tenso, no automático. El aroma comenzó a esparcirse, sencillo, modesto, despertando el hambre con crueldad. Aquello era injusto. Preparar comida cuando apenas se puede comer parecía castigo. Aún así, continuó, como si detenerse fuera peor. Cada movimiento recordaba que compartir significaría sentir la falta enseguida, en el cuerpo, en la noche larga. Afuera, el silencio permanecía respetuoso. Ningún nuevo golpe, ninguna exigencia. Eso aumentaba la presión. Se preguntó si el hombre aún estaba allí o si ya se había marchado. La incertidumbre pesaba. Servir a alguien que tal vez ya no esperaba parecía desperdicio. El miedo a equivocarse crecía. El entorno conspiraba para el cierre del corazón. La casa fría, la poca comida, el pasado enseñando cautela. Aún así, algo en ella resistía, una insistencia antigua que no aceptaba dar la espalda tan fácilmente. Cuando la comida estuvo lista, sirvió un plato pequeño. Luego sirvió otro. Se detuvo. Miró ambos. Uno para ella, otro para el otro. La división parecía lógica, justa, equilibrada. Guardar la mitad era sensato, nadie la juzgaría. El plato en la mano pesaba más de lo que debía, cargando decisiones invisibles. Sintió rabia de la situación, de la pobreza, de la vejez, de tener que elegir siempre entre lo mínimo y lo necesario. La justicia parecía demasiado lejana para esa cocina estrecha. La puerta crujió al abrirse. El forastero estaba allí, exactamente como lo había imaginado. No dijo nada, solo inclinó la cabeza, en respeto. Su mirada recorrió la casa sin curiosidad, como si ya la conociera. Eso la desconcertó. Él no pidió, no señaló la comida. Esperó. La espera era pesada, casi sagrada. Sintió ganas de explicar, de justificar el tamaño del plato, la escasez, su propia vida. Pero ninguna palabra salió. El momento exigía gesto, no discurso. Extendió primero el plato más pequeño. El hombre lo recibió con cuidado, como si fuera algo valioso. El agradecimiento llegó en la mirada, profunda para una comida tan sencilla. Eso la golpeó con una fuerza inesperada. Algo dentro de ella se quebró levemente, como un orgullo antiguo cediendo espacio. El segundo plato aún estaba en sus manos. El aroma de la comida le recordaba el hambre que vendría. El conflicto alcanzaba el límite. No había más postergación posible, o guardaba o entregaba. No había término medio honesto.
Por último, empujó el segundo plato hacia él, no con prisa, no con heroísmo, solo con decisión cansada. El gesto costó seguridad, costó comodidad, costó paz inmediata. El hombre levantó los ojos, sorprendido, como si no esperara aquello. No dijo nada. El silencio entre ambos se volvió espeso, lleno de significado. La injusticia parecía profundizarse. Ella se quedaría sin nada. Él tendría. Y el cielo, como siempre, permanecía en absoluto silencio. Cuando la puerta se cerró detrás del forastero, el silencio de la casa cambió de peso. Ya no era solo ausencia de sonido, sino una presencia incómoda, casi acusadora. La anciana se quedó inmóvil en medio de la cocina, mirando la mesa vacía, sintiendo el aroma de la comida que ya no le pertenecía. El estómago dolió con más intensidad, como si reaccionara tarde a la decisión tomada. Apoyó la mano en la silla para no perder el equilibrio y se sentó, despacio, respirando corto. La mente comenzó a cuestionarlo todo. Si había sido imprudente, si se había dejado engañar, si aquella elección no había sido solo terquedad disfrazada de bondad. Nadie la vería pasar hambre. Nadie sabría del gesto. Eso hacía la pérdida más pesada, porque era real e invisible al mismo tiempo. El conflicto interno creció cuando la razón empezó a enumerar consecuencias. Mañana despertaría con menos fuerzas. El poco dinero no alcanzaría para más comida. El cuerpo viejo no perdonaría una noche sin comer. Siempre había sido responsable, cuidadosa, alguien que sobrevivía justamente por no arriesgar demasiado. ¿Por qué entonces había hecho aquello? La pregunta martillaba sin respuesta clara. No había sensación de heroísmo, solo cansancio. El corazón parecía dividido entre alivio y arrepentimiento. Alivio por no haber cerrado la puerta. Arrepentimiento por saber que el costo llegaría rápido. La elección correcta rara vez se presenta cómoda, pensó, sintiendo el peso de esa verdad en el cuerpo frágil. Intentó ocuparse, limpiando la olla, lavando el plato que había quedado. Cada gesto era lento, calculado, como si ahorrar movimientos pudiera compensar la falta de comida. Mientras frotaba el fondo del plato, percibió que no había dejado ni una migaja para sí. Eso dolió más de lo que esperaba. Parte de ella deseó haber guardado al menos un poco. Otra parte, más pequeña y silenciosa, sentía una paz extraña por no haberlo hecho. La contradicción la confundía. Siempre había creído que las decisiones correctas traían claridad inmediata. Allí trajeron conflicto. El bien parecía exigirle más de lo que estaba acostumbrada a entregar. La memoria regresó sin aviso. Se vio más joven, sirviendo platos llenos sin pensarlo dos veces. En aquel tiempo, compartir no era sacrificio, era costumbre. Ahora, el mismo gesto había exigido todo lo que tenía. Eso le hizo ver cuánto había cambiado, cuánto la escasez la había moldeado por dentro. El miedo a que falte había convertido en regla, no en excepción. Reconocer eso fue doloroso. Tal vez el verdadero conflicto no fuera la comida, sino el apego. La lucha no estaba entre dar o no dar, sino entre confiar o cerrarse para siempre. Esa percepción la dejó inquieta, removiendo algo profundo que prefería no tocar. Sentada a la mesa, colocó las manos sobre el regazo y permaneció allí, inmóvil, escuchando su propio cuerpo. El estómago vacío, el corazón acelerado, la respiración corta. Todo en ella recordaba que la decisión había tenido un costo inmediato y concreto. No había forma de suavizar eso con pensamientos bonitos. La realidad era dura. Aún así, no se levantó para buscar restos, no intentó remediar la elección. Permanecer allí, sintiendo las consecuencias, era parte del proceso. Huir ahora sería negar el gesto hecho. Esa conciencia la asustó. Mantenerse fiel a la decisión parecía tan difícil como tomarla. Se preguntó si Dios había visto. La pregunta surgió sin forma religiosa, casi como desahogo. No esperaba respuesta, mucho menos intervención.
La vida ya le había enseñado que el cielo suele guardar silencio cuando más lo necesitamos. Aún así, la pregunta existía, quizá no por esperanza de milagro, sino por necesidad de sentido. Hacer algo correcto y sufrir enseguida parecía demasiado injusto como para no ser cuestionado. Aún así, no se sintió abandonada. Era una sensación extraña, como caminar en la oscuridad sabiendo que el suelo sigue allí, aunque no se vea. La noche avanzó despacio. Apagó la luz temprano para ahorrar energía y se acostó sin comer. El cuerpo protestaba, pero la mente permanecía despierta. Pensaba en el forastero, en cómo había sostenido el plato, en cómo parecía agradecido por algo tan sencillo. Ese recuerdo volvía como un ancla, impidiendo que el arrepentimiento la dominara por completo. Tal vez había valido la pena, tal vez no. No había certeza, solo la conciencia de que había elegido con el corazón, no con el miedo. Y eso, por primera vez en Ninocinto, mucho tiempo, la hizo quedarse dormida incluso en medio del hambre. El amanecer llegó sin prisa, trayendo una luz pálida que no prometía alivio. La anciana despertó con el cuerpo pesado, el estómago vacío, recordándole la elección de la noche anterior, incluso antes de que la memoria se ordenara. Se sentó en la cama despacio, esperando que pasara el mareo, y respiró hondo, como quien acepta una consecuencia ya prevista. No había arrepentimiento claro, solo un cansancio profundo. La decisión tomada ahora cobraba su precio, y eso la hacía aún más real. Aún así, se levantó, apoyándose en la pared, consciente de que hacer lo correcto no la había eximido de la dureza del día siguiente. La prueba moral no había terminado con el gesto, seguía allí, exigiendo fidelidad a la elección hecha. En la cocina, la olla vacía parecía más grande a la luz del día. El armario abierto revelaba lo que ya sabía. No había sobra, no había plan B. Eso volvía la decisión irreversible a corto plazo, exactamente como había temido. Cualquier intento de remediar ahora exigiría pedir ayuda, algo que siempre había evitado. La prueba moral se profundizaba en ese punto. No era solo dar comida, era aceptar la propia vulnerabilidad. El miedo a depender de otros era casi tan grande como el miedo al hambre. Aún así, no se movió para salir de la casa. Permanecer allí era parte del costo. Enfrentar la propia fragilidad sin disfraces parecía la continuación inevitable de la elección tomada. El dilema se hacía claro: preservar la imagen de autonomía o mantener la integridad del gesto. Si salía a pedir, estaría confesando debilidad. Si se quedaba, enfrentaría el hambre con dignidad silenciosa. Ninguna de las opciones parecía buena. La elección correcta no ofrecía consuelo, solo coherencia. Se sentó a la mesa y apoyó las manos sobre la madera gastada, sintiendo el frío del material. Allí, sola, comprendió que la prueba no era sobre el forastero, sino sobre quién seguía eligiendo ser cuando nadie podía ayudarla. La decisión de la noche anterior ahora exigía continuidad, y eso dolía más que el gesto inicial. El pensamiento de haber guardado la mitad de la comida volvió con fuerza, como un eco tardío. La mente argumentaba que nadie lo sabría, que habría sido más prudente, pero cada intento de justificar una elección distinta encontraba resistencia en el pecho. Algo dentro de ella se negaba a negociar el gesto ya hecho. No por orgullo, sino por respeto a sí misma. Dar marcha atrás ahora sería admitir que el miedo tenía más autoridad que la conciencia. Esa percepción la llevó a cerrar los ojos por un momento, respirando hondo, como quien sostiene un peso invisible. El costo no era solo físico, era moral, interno, profundo. Pasó el día en silencio, economizando movimientos, sentándose siempre que podía. El cuerpo cobraba, pero la mente permanecía extrañamente firme. En medio de la incomodidad, una pregunta persistía. ¿Habría valido la pena? No había respuesta clara, ninguna señal, ningún consuelo visible.
El cielo seguía en silencio como estaba prometido. Aún así, algo en ella se mantenía en pie, incluso debilitado. Tal vez esa fuera la prueba. Permanecer fiel cuando no hay confirmación, cuando la elección parece haber sido solo pérdida. Esa fidelidad costaba caro, y precisamente por eso parecía verdadera. Al caer la tarde, la debilidad aumentó. Se sujetó del borde de la mesa para no caer y se rió de sí misma, una risa corta, sin humor. Era injusto que hacer el bien costara tanto. La injusticia de la situación la atravesó por completo, sin filtro. Por primera vez, sintió ganas de quejarse en voz alta, de protestar contra la vida. Pero las palabras no llegaron. No había acusación, solo constatación. El mundo no se organiza para recompensar gestos silenciosos. Esa verdad, aceptada sin romanticismo, volvió la decisión aún más pesada. Cuando la noche volvió a caer, encendió la luz de la cocina por unos segundos y luego la apagó, ahorrando lo poco que tenía. Sentó otra vez a la mesa vacía y permaneció allí, en silencio, sintiendo el cuerpo cansado y el corazón inquieto. La prueba moral estaba completa. Había elegido, había perdido y había permanecido fiel a la elección. No había nada más que hacer. El cielo no había respondido. Ningún milagro había ocurrido. Solo quedaba la dignidad de haber elegido con conciencia, incluso cuando eso costó todo lo que tenía en el corto plazo. La noche avanzó sin señales de tregua, alargando cada minuto como si el tiempo hubiera decidido pesar también. La anciana permaneció sentada, el cuerpo encorvado, los ojos fijos en la mesa vacía. El silencio no era tranquilo, era espeso, casi opresivo. El estómago vacío marcaba su presencia constante, recordándole que la elección había tenido una consecuencia inmediata. No había distracción posible. Cada ruido de la casa, el crujir de la madera, el viento entrando por las rendijas, parecía amplificar la sensación de abandono. Nada se movía a su favor. Parecía la injusticia cerrada, sin grietas. El bien hecho no había producido alivio alguno, solo pérdida. La sensación de haber quedado sola con su propia decisión se profundizaba, y eso dolía más que el hambre. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el dormitorio, apoyándose en las paredes. El espejo devolvió un rostro cansado, más viejo de lo que recordaba. Allí, por un instante, se preguntó si no había sido ingenua. La vida no suele recompensar gestos así, pensó. Tal vez había romantizado demasiado el cuidado. Tal vez el mundo funciona solo para quienes se protegen primero. Esas ideas llegaban como una tentación tardía, intentando corroer la decisión ya tomada. La duda no pedía cambiar el pasado, solo arrepentirse de él. Resistir eso exigía una energía que ya no tenía. Aún así, apartó la mirada del espejo, negándose a juzgarse en ese momento. Acostada, tardó en encontrar una posición cómoda. El cuerpo se quejaba y el sueño parecía lejano. La mente repasaba cada detalle de la noche anterior, buscando algún error que pudiera justificar el dolor presente. No lo encontró. El gesto había sido simple, consciente, entero. Eso hacía el sufrimiento más difícil de aceptar. Sufrir por un error es esperable. Sufrir por una elección correcta parece cruel. El cielo, que en otros tiempos había imaginado atento, ahora parecía demasiado distante para ser alcanzado. No había rabia, solo una tristeza profunda, silenciosa, casi madura. La sensación era la de haber hablado en la oscuridad sin recibir eco alguno de vuelta. En algún momento cerró los ojos, no por descanso, sino por falta de fuerzas para mantenerlos abiertos. Soñó poco, despertó muchas veces. El hambre atravesaba el sueño, mezclando recuerdos y sensaciones. En una de esas breves vigilias volvió a pensar en el forastero. Lo imaginó comiendo despacio, aprovechando cada cucharada. Esa imagen le trajo alivio y dolor al mismo tiempo.
alivio por saber que alguien se había beneficiado del gesto, dolor por percibir que ese beneficio no había regresado de ninguna forma. Aún así, el recuerdo no la hizo arrepentirse, solo confirmó que la elección había sido real, concreta, con efecto en el mundo, aunque pequeño. El amanecer siguiente llegó aún más silencioso que el anterior. La luz entró tímida por la ventana, revelando la misma escasez, la misma mesa vacía, el mismo cuerpo cansado. Nada había cambiado externamente. El silencio del cielo permanecía intacto. Era como si la historia hubiera terminado. Allí, sin resolución, sin giro. La sensación de fracaso rondaba, intentando instalarse como verdad final. Tal vez eso era todo. Tal vez el bien hecho había sido solo eso. Un gesto aislado, perdido en el tiempo, sin consecuencia alguna más allá del dolor inmediato. Sentada de nuevo a la mesa, aceptó esa posibilidad sin llorar. La aceptación no venía de la resignación espiritual, sino del agotamiento humano. Ya no había nada que esperar. El silencio parecía definitivo, y aún así algo seguía, siendo extraño. Pese a todo, no se sentía vacía por dentro. Había dolor, había hambre, había cansancio, pero no había arrepentimiento. Esa pequeña constatación, casi imperceptible, fue la única luz en esa larga oscuridad. El cielo no había hablado, el mundo no había respondido, pero el corazón, a pesar de todo, seguía entero. El aire de la casa parecía distinto esa mañana, aunque nada visible hubiera cambiado. La luz entraba del mismo modo, la mesa seguía vacía, el cuerpo aún débil. Aún así, había una quietud nueva, como si el ambiente se hubiera desacelerado junto con ella. La anciana lo percibió sin saber explicarlo. No era consuelo ni alivio, era una suspensión extraña, como el instante que precede a algo inevitable. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina, sintiendo el suelo frío bajo los pies. Cada paso exigía atención. El mundo parecía escuchar. El silencio ya no pesaba, observaba. La sensación de abandono empezaba a ceder espacio a algo más profundo, casi solemne. Abrir la ventana, notó que la calle estaba demasiado vacía para esa hora. Ningún ruido de pasos, ningún llamado lejano. Solo el viento leve, arrastrando polvo y hojas secas. El tiempo parecía estirado, como si aguardara una señal invisible. Apoyó los brazos en el marco y respiró hondo. Por primera vez desde la noche anterior, no pensó en la comida. Pensó en el gesto, en cómo había elegido sin esperar retorno. Ese recuerdo le apretó el pecho, pero también le trajo una claridad inesperada. Algo comenzaba a reorganizarse por dentro, aunque aún no hubiera respuesta externa alguna. Se volvió hacia la mesa y vio el plato limpio, guardado en el mismo lugar. Al tocarlo, una emoción súbita la atravesó, demasiado fuerte para explicarse por el hambre. El plato ahora cargaba memoria, no solo función. El gesto de entregar todo adquiría otro peso, como si hubiera quedado registrado en algún lugar más allá de esa casa. La idea la asustó y la consoló al mismo tiempo. No había voz, no había visión, no había señal sobrenatural, solo la sensación creciente de que la elección hecha no había sido pequeña, aunque lo pareciera. El silencio del cielo empezaba a revelarse no como indiferencia, sino como espera. Un sonido leve interrumpió sus pensamientos. No fue un golpe fuerte ni urgente, un ruido sencillo, casi respetuoso. Se quedó inmóvil un instante, el corazón acelerándose sin saber por qué. El miedo regresó rápido, mezclado con expectativa. No tenía energía para grandes emociones, solo conciencia de que algo estaba a punto de suceder. Caminó hacia la puerta, sintiendo las piernas débiles, pero firmes lo suficiente para avanzar. Cada paso parecía cargado de significado, como si ese trayecto corto atravesara algo más que la casa, atravesara todo lo vivido hasta allí. Al abrir la puerta,
encontró al mismo forastero. Estaba limpio ahora, menos encorvado, la mirada aún atenta pero distinta. Había en él una serenidad que antes no existía. No era imponencia, era presencia. No entró de inmediato. Esperó como la vez anterior. La anciana sintió el impacto de esa postura. Algo en ella se quebró del todo, no en dolor, sino en rendición silenciosa. Ya no había cálculo ni miedo inmediato, solo la certeza clara de que ese encuentro no era común. El mundo parecía contener la respiración. El silencio del cielo comenzaba por fin a moverse. Entró sin prisa, como si ese espacio ya le fuera familiar, y se sentó a la mesa vacía. El silencio no incomodaba, acomodaba. Cada gesto, la anciana notando observó que tocaba los objetos con un respeto inusual, como quien reconoce historias invisibles. Cuando sus ojos se posaron sobre la olla fría, algo cambió en el aire. No hubo palabras ni explicaciones. Él simplemente acercó las manos a la olla, no como quien hace un truco, sino como quien devuelve sentido. La anciana sintió el corazón acelerarse, no por miedo, sino por un reconocimiento difícil de nombrar. El ambiente pareció calentarse, no en temperatura, sino en presencia. Entonces, sin ruido alguno, un aroma sencillo comenzó a expandirse, igual al de la comida de la noche anterior, familiar e imposible al mismo tiempo. Se levantó despacio, acercándose a la olla con cautela, como si un movimiento brusco pudiera romper aquello. Al levantar la tapa, vio comida allí, caliente, real, suficiente. No era exceso ni abundancia ostentosa, era exactamente lo necesario. El impacto no llegó en forma de grito o llanto inmediato, sino de un silencio profundo. Incuestionable porque no pedía interpretación. La olla que había estado vacía ahora sostenía vida otra vez. El cuerpo reaccionó antes que la mente, las piernas flojas, las manos temblorosas. Aquello no desafiaba solo el hambre, sino todo lo que había creído sobre escasez, pérdida e invisibilidad. El cielo por fin respondía, sin estruendo. Él se levantó y sirvió el plato con el mismo cuidado con que lo había recibido la noche anterior. Cada movimiento era espejo. Al entregarle el plato a la anciana, sus miradas se cruzaron por un instante demasiado largo para ser casual. Allí, sin anuncio ni título, algo fue revelado. No un nombre, sino una verdad. Él dijo solo una frase, baja, clara, suficiente. Lo que se reparte con amor nunca falta. Las palabras no explicaban, sellaban. La anciana sintió su peso atravesar años de miedo y soledad, reorganizando todo por dentro. No se trataba de comida, nunca se había tratado de eso. Era confianza restaurada en el lugar exacto donde se había quebrado. Comió despacio, sintiendo al cuerpo responder con gratitud inmediata, pero el efecto más profundo ocurría más allá del hambre. Cada cucharada parecía devolver no solo fuerza, sino dignidad. El plato sencillo, ahora lleno, cargaba otro significado. El cuidado ofrecido regresaba, no como intercambio, sino como justicia silenciosa. Al alzar la vista de nuevo, él ya se encaminaba hacia la puerta. No hubo despedida formal, no hacía falta. Su presencia permanecía, incluso mientras alejaba. El milagro no pedía continuidad física, solo memoria viva. La casa, antes opresiva, ahora respiraba junto a ella. Cuando la puerta se cerró, la anciana permaneció sentada, mirando la olla, el plato, sus propias manos. El corazón estaba tranquilo, firme, lleno de una certeza que no exigía pruebas futuras. Nada allí era sueño ni delirio. El milagro había sido demasiado sencillo para negarlo. La elección hecha la noche anterior revelaba ahora su dimensión completa. El gesto pequeño sostenido había algo eterno. El símbolo regresaba íntegro, la comida sencilla, compartida, transformada en respuesta. El cielo no había gritado, solo había respondido en el tiempo justo, con precisión absoluta.
El cambio no llegó en forma de riqueza repentina ni de vida fácil. Llegó en silencio, firme, imposible de deshacer. La anciana sintió al cuerpo recuperar fuerzas, pero percibió que la transformación mayor ocurría en otro lugar. El hambre fue saciada, sí, pero el miedo perdió autoridad. La opresión constante en el pecho, que la había acompañado por años, ya no dirigía sus decisiones. Seguía siendo pobre, seguía sola, seguía vieja. Aún así, algo esencial había sido restaurado, la certeza de que su vida, aunque pequeña a los ojos del mundo, era vista. Eso cambió la manera en que se movía por la casa, cómo miraba la mesa, cómo respiraba el silencio. Nada externo parecía espectacular, pero todo lo interno era distinto. En los días siguientes volvió a la rutina con pasos más firmes. Cocinaba poco, como siempre, pero ahora sin el cálculo ansioso que antes la paralizaba. La comida dejó de ser símbolo de miedo y pasó a ser señal de elección consciente. Compartía cuando podía, no por obligación, sino por convicción. Los vecinos empezaron a notar algo en ella. No abundancia, sino serenidad. No hubo discursos ni explicaciones, solo una manera nueva de estar. La justicia moral no humilló a nadie, ni expuso errores ajenos. Solo corrigió una mentira antigua, la de que cuidar al otro siempre conduce a la pérdida. En su vida, cuidar se había vuelto fuente de dignidad. El forastero no volvió, y ella no esperaba que volviera. La experiencia no generó dependencia de señales ni de encuentros extraordinarios. Al contrario, fortaleció su autonomía interior. Ya no necesitaba probarse nada. Sabía ahora que la decisión tomada aquella noche había definido quién era, no solo lo que había hecho. La justicia se manifestaba en eso. La caída del miedo, la restauración del valor propio, la reconciliación con su propia historia. El gesto sencillo, antes visto como imprudencia, se había revelado como sabiduría profunda. Nada podía quitarle eso. Ninguna escasez futura tendría el mismo poder que antes. Con el tiempo, la casa volvió a ser solo casa, sin aromas sobrenaturales ni presencias visibles. Aún así, guardaba una memoria viva. La olla, el plato, la mesa, todo seguía siendo común, pero resignificado. La justicia narrativa no transformó el mundo alrededor, transformó la lente que ella lo miraba. La vida seguía siendo difícil, pero no absurda. El dolor aún existía, pero no era vacío. La consecuencia final era clara y duradera. Ya no era rehén de la falta. Se había vuelto libre para elegir el cuidado, incluso cuando costaba. Y esa libertad nadie podría quitársela. El tiempo pasó sin prisa, como si respetara lo vivido allí. Las mañanas siguieron siendo sencillas, los días silenciosos, las noches frías. Aún así, algo permanecía distinto. La anciana despertaba con menos miedo al mañana, incluso cuando la comida era poca y el cuerpo se quejaba. La memoria de aquella noche no la abandonaba, no como recuerdo extraordinario, sino como fundamento. Cada vez que ponía una olla al fuego, recordaba que el valor no estaba en la cantidad, sino en la elección. La vida no se había vuelto fácil, solo más verdadera. El cuidado dejó de ser riesgo y pasó a ser identidad. Y eso sostenía más que cualquier comida abundante podría sostener. Algunos días se sentaba a la mesa y pensaba en lo cerca que estuvo de cerrar la puerta. El recuerdo no llegaba con culpa, sino con reverencia. El gesto sencillo parecía ahora haber atravesado el tiempo, enseñando sin palabras. La casa seguía siendo pequeña, pero ya no parecía vacía. Había una presencia discreta en las decisiones diarias, una conciencia silenciosa de que cada elección carga peso eterno, incluso cuando nadie ve. El cielo no hablaba en voz alta, no repetía señales, no se explicaba. Simplemente permanecía fiel.
Y eso era suficiente. Si esta historia tocó una herida parecida en tu vida, quizás sea momento de reconocer dónde tú también casi cerraste la puerta. A veces, al preparar una comida modesta, se permitía sonreír, no por abundancia, sino por gratitud madura. El plato sencillo se había convertido en símbolo de algo mayor, cuidado que atraviesa la escasez y regresa en dignidad. Quien la observara desde fuera no notaría nada extraordinario, pero dentro de ella había paz. La pregunta que quedaba no era religiosa, era humana. Cuando todo es poco, ¿qué eliges ofrecer? Si esa pregunta resonó en ti, deja que permanezca viva. Hay historias que no piden respuestas rápidas, solo espacio en el corazón. Si lo sientes, comparte esta historia con alguien que esté viviendo al límite de la falta. El tiempo siguió su curso. La olla continuó siendo pequeña. La vida, difícil. Pero algo esencial jamás volvió a faltar. La elección hecha aquella noche atravesó cada día siguiente, silenciosa y firme. El cielo había respondido no para impresionar, sino para confirmar. Y ahora, mientras cargas esta imagen final, una mesa sencilla, un plato común, un corazón entero, la pregunta regresa sin acusación ni prisa. Si hoy tuvieras poco, ¿aún así cuidarías? Si esta reflexión se quedó contigo, acompaña este camino. Jesús entre nosotros, Él observa, el corazón decide, el cielo responde.